El estudio de las obras de la carne y los frutos del Espíritu es un tema fundamental en la teología cristiana. A continuación, te presento un estudio detallado sobre este tema. Las obras de la carne se refieren a las acciones y comportamientos que surgen de la naturaleza humana caída y pecaminosa. Estas obras son opuestas a la voluntad de Dios y reflejan la rebelión y la independencia del ser humano. En Gálatas 5 versos 19 al 21, el apóstol Pablo enumera algunas de las obras de la carne, incluyendo inmoralidad sexual, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, odio, disputas, celos, ira, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, asesinatos, ebriedad, orgías. Por otro lado, los frutos del Espíritu son las características y comportamientos que surgen de la presencia y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estos frutos reflejan la naturaleza y el carácter de Dios. En Gálatas 5, versos 22 y 23, Pablo enumera los frutos del Espíritu, incluyendo amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Es importante notar el contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne son destructivas y separan al ser humano de Dios, mientras que los frutos del Espíritu son constructivos y unen al ser humano con Dios. En conclusión, las obras de la carne y los frutos del Espíritu son dos realidades opuestas que reflejan la elección del ser humano de vivir según la carne o según el Espíritu. Como creyentes, debemos buscar vivir según el Espíritu, permitiendo que Él produzca sus frutos en nuestras vidas y reflejando el carácter y la naturaleza de Dios en nuestro comportamiento y actitudes. Para aplicar este estudio en nuestra vida diaria, podemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé poder para vivir según su voluntad. Buscar la transformación interior a través de la renovación de nuestra mente y corazón. Practicar la obediencia a Dios y la sumisión a su voluntad. Cultivar las características de los frutos del Espíritu en nuestras relaciones y acciones. Evitar las obras de la carne y buscar la pureza y santidad en nuestra vida. En resumen, las obras de la carne y los frutos del Espíritu son dos realidades opuestas que reflejan la elección del ser humano de vivir según la carne o según el Espíritu. Como creyentes, debemos buscar vivir según el Espíritu, permitiendo que Él produzca sus frutos en nuestras vidas y reflejando el carácter y la naturaleza de Dios en nuestro comportamiento y actitudes. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé poder para vivir una vida que le agrade a Dios.